Buenas tardes, bienvenidos al Congreso Colombiano de Virología Clínica en su quinta edición. Vamos a continuar en este momento con el simposio COVID-19 en poblaciones especiales. Este segmento es de 4 a 6 de la tarde, pues empezamos un poco retrasados, esperemos que cumplamos con el tiempo lo más estricto posible. En esta sesión habrá 4 especialistas. Yo empezaré pues presentando el primero de ellos, la charla que dará el doctor Juan Pablo Osorio, quien es médico internista infectólogo de la Universidad Nacional, es además de eso infectólogo de la Fundación Clínica Chayo y además de eso pues también tiene amplia experiencia en el uso de optimización de antimicrobianos, apoyando tanto a la Secretaría como al Ministerio en la elaboración del PROA, en infecciones de pacientes con trasplantes de órgano sólido y también en la educación médica, formando tanto en pregrado como en posgrado, y es vocal del capítulo central de la Asociación Colombiana de Infectología. La charla que nos dará el doctor Osorio se llama ¿Es diferente la COVID-19 en la población que convive con VIH? Doctor Osorio, gracias. Buenas tardes para todos, muchas gracias por la presentación y gracias al comité organizador por la invitación. En estos minutos vamos a tratar de contar un poco la historia del comportamiento de la infección por COVID-19 en población con infección por VIH. Y les digo que toca contar la historia porque, como todo en COVID, la evidencia se fue construyendo progresivamente y probablemente lo que vimos al comienzo de la epidemia, al final de la epidemia no fue tan así. Entonces, para esta charla no tengo ningún conflicto de interés. Vamos a tratar de explicar por qué es relevante hablar de COVID-19 en los pacientes con infección por VIH. Recordemos un poco de las consecuencias inmunológicas de la infección por VIH y cómo se puede relacionar esto con la infección por SARS-CoV-2. Básicamente, la disfunción inmunológica generada por la infección por el VIH, que no necesariamente está únicamente relacionada con el recuento de los linfocitos CD4 o la depresión, digamos, de este recuento, sino también con algunas otras modificaciones en otras vías de inflamación, pues hace que estos pacientes sean más susceptibles a varios grupos de infecciones. Conocíamos en otras epidemias que los cuadros más graves de influenza, los cuadros más graves de los otros coronavirus se presentaban en esta población. Luego también supone o hace sospechar que en este grupo de pacientes la infección por SARS-CoV-2 sea un poco diferente. Recordemos que la recuperación inmunológica de los pacientes con infección por VIH puede darse de manera parcial o casi completa en los pacientes que reciben terapia antirretroviral. Sin embargo, en los pacientes que tienen infección por VIH sin tratamiento, lo que vamos a ver es una activación persistente de algunas vías de inflamación, disfunción desde el punto de vista celular predominantemente de algunas vías de inflamación y finalmente un estado perpetuo, digámoslo así, o persistente de inflamación. Esto se explica por varias razones. Una es una depresión y expansión de linfocitos T. Esto se hace de manera desordenada y en algunos centros de proliferación de linfocitos que no son los usuales. Hay una sobreproducción de autoanticuerpos en algunos linfocitos B. Hay una pobre interacción o una pobre respuesta de los linfocitos B a la estimulación por los T-helper. Hay pérdida de los linfocitos B de memoria y expansión de algunos T-helper foliculares que generan una disregulación de la antiinflamación de algunas vías de inmunidad celular. Esto en general lo que termina produciendo es que los pacientes con infección por VIH tengan niveles elevados de interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa e incluso de proteína C reactiva en algunas poblaciones. Esto supone una persistente inflamación.
Además, los pacientes con infección por VIH, como sabemos, pueden tener una pérdida de la barrera mucosa, favoreciendo la translocación bacteriana, principalmente documentada no solo por marcadores, digamos, microbiológicos de pared celular o de lipopolisacáridos, sino también de algunas citoquinas proinflamatorias en relación a translocación, y esto pues perpetuar la inflamación. Y finalmente, algo muy relevante en infección por SARS-CoV-2 y es el papel de la infección por VIH sobre las células dendríticas, principalmente las plasmocitoides. Y es que la primera línea de respuesta a las infecciones virales es la producción de interferones. Ese interferón, sobre todo los interferones del tipo 1, van a estar mediados por la respuesta inicial de las células dendríticas de tipo plasmocitoide. La infección por VIH definitivamente altera la producción de interferones en estas células. Luego, si tuviéramos que esquematizar la respuesta de los pacientes a la infección por SARS-CoV-2, pues lo que vamos a encontrar en la parte de arriba, esquemáticamente, un paciente normal, o sin infección por VIH mejor, tenemos los monocitos y las células dendríticas con una alta producción de interferones de tipo 1. Esto va a hacer una activación, además de los linfocitos TCD4, con una respuesta helper 1 que desencadena una respuesta citotóxica CD8 y una proliferación de linfocitos T helper foliculares y una respuesta TH1 que permita la comunicación, además, con linfocitos B, que se especializan para la producción de anticuerpos, y esos anticuerpos, que generalmente van a estar dirigidos hacia la proteína Spike, pues van a tener la capacidad de neutralizar o van a tener la capacidad de proteger al paciente de infección grave, que es lo que sabemos eventualmente, digamos, de lo que hemos conocido durante la pandemia. En los pacientes con infección por VIH suceden varias alteraciones. Uno es que las células dendríticas plasmocitoides dejan de producir interferón. Hay una inflamación crónica que está persistente, ¿cierto? Niveles elevados de interleucina 1, 6 y TNF-alfa. El VIH destruye los linfocitos TCD4 o los hace disfuncionales, lo que hace que al final exista una disfunción de la respuesta tanto celular como humoral, generando una peor respuesta frente al virus y provocando que los pacientes con infección por VIH tengan menor protección frente a la infección por SARS-CoV-2. Hay otro aspecto muy relevante que va más allá de lo fisiopatológico y la inflamación, y es que, como hemos aprendido con la pandemia, la carga de comorbilidad, la carga de enfermedad, tiene mayor riesgo de desarrollar desenlaces adversos en los pacientes con infección por SARS-CoV-2. En esta tabla resume algunas de las cohortes hasta mediados del año pasado, en las que se muestra cómo la frecuencia de comorbilidades, hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es muy alta, es muy frecuente encontrar comorbilidad en la medida en que los pacientes con infección por VIH envejecen. Luego, otra hipótesis de por qué los pacientes con infección por VIH se pudieran comportar diferente frente a la infección por SARS-CoV-2 es que en el curso crónico de su enfermedad pueden tener una carga de comorbilidad mayor. Luego, ¿qué conocíamos hasta enero del año 2021? Esta publicación de la doctora Gandhi de UCSF resume un poco lo que sabíamos hasta ese momento, y es que puede haber menos incidencia de SARS-CoV-2 en la infección por VIH, incidencia similar o algunas cohortes de mayor incidencia, ¿cierto? Y esto, fíjense aquí, lo dejan de una forma gráfica muy amable, es cómo diferentes regiones del mundo pueden tener comportamientos diferentes en los pacientes con infección por VIH y SARS-CoV-2. Hay cohortes hasta ese entonces que mostraban un curso clínico similar, y hasta ese momento, y probablemente durante todo el año pasado, lo que sabíamos era que los pacientes con infección por VIH que se infectaban por SARS-CoV-2 tenían un curso clínico relativamente similar, pero habían algunas cohortes, ¿cierto?, Sudáfrica y Wuhan, que mostraron cómo pacientes con infección por VIH tenían peores desenlaces clínicos. Entonces, contando esa historia, digamos, de lo que teníamos hasta 2021 y que tenemos ahora, pues surgían una serie de interrogantes o de preguntas por resolver, ¿cierto?
Y esto es desde el punto de vista epidemiológico, si teníamos poblaciones más susceptibles o si de pronto la pandemia implica en los pacientes con infección por VIH que pierdan el control, que pierdan el seguimiento, que pierdan el acceso a los medicamentos, que pierdan el acceso a los laboratorios. Si desde el punto de vista clínico realmente había un desenlace peor o que no existiera ninguna diferencia, pero que esto pudiera relacionarse como de dónde proviene la serie que uno esté revisando. Considerar diagnósticos diferenciales y principalmente oportunismo, esto sí que tuvo heterogeneidad en las series. Pacientes con infección por VIH que tenían infección por SARS-CoV-2, sobre todo infecciones severas. En algunos grupos de pacientes aumentó la frecuencia de oportunismo, en otros no. En algunos se detectó coinfección con Pneumocystis jirovecii, por ejemplo, en otros no. Pero surge siempre la pregunta de si el paciente con infección por VIH y con SARS-CoV-2 tiene una coinfección. Finalmente nos preguntamos sobre el impacto, si de pronto había una relación entre COVID-19 y tener pacientes con peor control inmunovirológico, o si de pronto nos íbamos a quedar cortos desde el punto de vista de prevención. Y finalmente lo que les señalé hace un momento, y es que los pacientes envejeciendo con VIH tienen mayor carga de comorbilidades, lo cual aumenta el riesgo de desenlaces adversos en la infección por SARS-CoV-2. Esta revisión sistemática del año 2022 resume de una manera muy amplia las series de casos de pacientes con infección por VIH y SARS-CoV-2. Se pueden dar cuenta desde el primer vistazo a la gráfica que la prevalencia de infección por VIH en las series de SARS-CoV-2 es muy variable. Van a encontrar señalados con unas estrellitas rojas los estudios que provienen de África. Fíjense cómo hay relativa homogeneidad en la prevalencia de infección por VIH sobre esta línea, pero cuando uno toma los estudios de África, las prevalencias son significativamente mayores. Eso probablemente explique ese comportamiento heterogéneo en el que al comienzo, si teníamos series reportadas en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en Canadá o en algunos otros países, podría dar una realidad, pero quizás cuando tenemos en cuenta países del África, sobre todo del África subsahariana, pudiéramos tener otro comportamiento diferente de la infección. Esta es una medida de resumen de hospitalización, esto es comparando pacientes con infección por VIH versus sin infección por VIH, y vemos cómo muy cercano a perder significancia estadística, hay un mayor riesgo de que los pacientes con infección por VIH se hospitalicen por SARS-CoV-2. El desarrollo de enfermedad grave, que es algo que todos vimos al comienzo de la epidemia, fíjense estos estudios iniciales del 2020, casi ninguno, ¿cierto?, tuvo alguna diferencia significativa entre pacientes con VIH y pacientes sin VIH. Y finalmente, digamos, lo que se pudo consolidar en el año 2021 es que los pacientes con infección por VIH que llegaban al hospital no tenían mayor riesgo de manera significativa de desarrollar COVID grave. Y esta gráfica es probablemente la más interesante y es comparar la mortalidad acumulada, la mortalidad con esta medida de resumen de los pacientes con infección por VIH comparado con pacientes sin infección por VIH que llegaban al hospital o que tenían coinfección por SARS-CoV-2. Y vemos cómo si uno incluye probablemente el metaanálisis de los datos crudos, no hay significancia estadística respecto al incremento de la mortalidad de los pacientes con infección por VIH contra los no VIH, pero cuando se ajustan, y eso solo lo hicieron estos dos estudios, les voy a mostrar datos de uno de estos dos, sí hay un incremento significativo de la mortalidad en los pacientes con infección por VIH versus los no VIH que se infectan por SARS-CoV-2. Esta es la cohorte ISARI, que es una cohorte del Reino Unido, un estudio multicéntrico muy robusto, digamos con una muy buena cantidad de pacientes. Y sobre esto les quiero llamar la atención en un primer vistazo de esa cohorte, y es que la frecuencia de infección por SARS-CoV-2 en pacientes con infección por VIH fue en pacientes más jóvenes que en pacientes sin infección por VIH que eran más viejos.
Luego, es probable que aquí ya empecemos a ver una característica de esta cohorte que puede explicar por qué hay algunos cambios que no son significativos, hablando básicamente como de carga de comorbilidad. Y fíjense cómo al comienzo, digamos, en los datos no ajustados, esto es básicamente mortalidad en relación a los pacientes con infección por VIH que tienen infección por SARS-CoV-2 contra los no VIH. El primer dato no tiene ninguna significancia estadística, pero en la medida en que se van ajustando por las siguientes variables, edad, características de base, hospitalización, comorbilidades principalmente y gravedad, la mortalidad se vuelve cada vez más significativa. Eso explica por qué el comportamiento epidemiológico, digamos, de este desenlace tan relevante como mortalidad, inicialmente no fue tan importante, pero en la medida en que se refinó la búsqueda de cuáles variables estuvieran relacionadas con mortalidad en estos pacientes, pues se encuentran las mismas causales o las mismas variables de mortalidad que explican las diferencias en los pacientes con infección por VIH en estas cohortes. Fíjense cómo en otro metaanálisis los estudios, dependiendo de si vienen de los Estados Unidos, del Reino Unido o de Sudáfrica, pudieran tener mortalidad mayor de manera significativa en los pacientes con infección por VIH comparados con los no VIH. Y tratando de cerrar el resumen, ven ustedes aquí la fecha, mayo 10 de 2022, se publica la cohorte más grande de pacientes con información de si son VIH positivos o no en la pandemia, con infección por SARS-CoV-2 e infección por VIH. Este estudio es un estudio colaborativo de OMS, básicamente es un registro abierto de pacientes con datos individuales en el que le ofertaba, no, digamos, que daba a libre acceso en diferentes países, en diferentes regiones de OMS, para que las personas registraran los pacientes hospitalizados con infección por SARS-CoV-2 y registraran pacientes de infección por VIH para tratar de resolver estas preguntas de si el comportamiento clínico es o no diferente de COVID en los pacientes con infección por VIH. Entonces, digamos que hasta el momento las medidas de resumen que les he mostrado en los metaanálisis y en las revisiones sistemáticas es no hay una real diferencia, digamos, significativa en mortalidad o en gravedad en los pacientes con infección por VIH. Sin embargo, es muy heterogéneo, digamos que depende de dónde se tomen los pacientes, el comportamiento podría ser diferente. Pues bien, estos son los datos de la cohorte más grande, tienen 197.479 pacientes. De esos, el 8.6% eran personas conviviendo con infección por VIH y de esas, el 91.5% estaban en terapia antirretroviral. Fíjense lo que sucede, 96% de los pacientes que se ingresaron al registro con infección por VIH provienen de África. La edad media fue de 45 años y medio, 38% ingresaron a hospitalización por enfermedad grave y 24.3% fallecieron dentro de la hospitalización. ¿Y qué encontró esta cohorte? Que los pacientes con infección por VIH tenían un OR ajustado de 1.15, digamos un 15% más de riesgo de desarrollar enfermedad grave. El riesgo de mortalidad intrahospitalaria se incrementaba de manera significativa a 1.38. Y otro hallazgo muy relevante de esta cohorte es que los pacientes que estaban en terapia antirretroviral tuvieron 17% menos riesgo de morir y 40% menos de riesgo de enfermedad grave comparado con las personas con VIH que no estaban en terapia antirretroviral. Estos fueron los países que aportaron pacientes. Aquí inicialmente los pacientes con VIH y SARS-CoV-2. Fíjense que en el color más oscuro están Sudáfrica y Brasil, ¿cierto? Eso nos da una explicación más o menos de por qué encontraron esos hallazgos. Y en la parte inferior, en el mapa inferior, vemos los pacientes que aportaron únicamente infección por VIH sin coinfección por SARS-CoV-2 para poder hacer la comparación. Pero fíjense que encontraron como factores o variables relacionadas con mortalidad en la cohorte de pacientes con infección por VIH. Esto es únicamente los pacientes con infección por VIH. Pues lo que conocíamos, ¿cierto? La edad es un factor de riesgo significativo para la mortalidad. La enfermedad grave o crítica al ingreso
el hecho de tener coinfección con tuberculosis, y fíjense que la coinfección con tuberculosis también explica por qué el comportamiento de las cohortes en Estados Unidos pudiera ser diferente al del África subsahariana. Diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica y neoplasias. Luego, es probable que cuando estemos hablando de infección por VIH no solo tengamos que ir a la inmunología, a la disrupción inflamatoria, a la respuesta a la infección y a la interacción hospedero-parásito. Es probable que cuando hablamos de infección por SARS-CoV-2 junto con infección por VIH tengamos que tener otros factores de riesgo en mente. Las comorbilidades, que es más o menos en lo que les he querido hacer hincapié en esta charla, sino también factores psicosociales, es decir, el estrés pandémico, el racismo, el estigma, son condiciones que pueden alterar los desenlaces clínicos en este grupo de pacientes en esta sindemia VIH-COVID-19. Y otros factores como factores estructurales o factores, digamos, de políticas públicas o factores socioeconómicos, como por ejemplo la inseguridad alimentaria. Luego, vale la pena preguntarse en esta pandemia si algo aprendimos de la pandemia de la infección por el VIH o si probablemente no aprendimos las lecciones y estamos viendo las consecuencias de no atender estos otros aspectos psicosociales, estructurales o de comorbilidad. Luego, la sindemia VIH-COVID-19 no tiene un comportamiento ni global ni homogéneo. Es así como los ejemplos en Sudáfrica, ¿cierto? La coinfección por VIH-TB, la pobreza, la violencia, barreras de acceso a la salud, son factores que pueden explicar por qué allí sí los pacientes con infección por VIH tienen mayor riesgo de morir o tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave comparado con pacientes con infección por VIH en otras partes del mundo. Unos datos iniciales digamos, para el primer semestre del año 2021 muestran cómo hubo 47% menos pruebas de infección de VIH en Sudáfrica durante la pandemia y un menor número de pacientes iniciando terapia antirretroviral. Luego, como conclusión, dando un vistazo general de cómo se comportan estos desenlaces clínicos, gravedad, mortalidad en los pacientes con infección por VIH que tienen COVID-19, pues podemos concluir que el comportamiento clínico es heterogéneo, que existe un mayor riesgo de mortalidad o de cuadros graves, sin embargo esto depende de la región y de la comorbilidad. ¿Cómo pudiéramos hacer frente a eso? Pues probablemente priorizando medidas que puedan modificar la enfermedad, como puede ser vacunación. Es decir, tener un acceso universal a vacunación puede hacer que ya no sea tan diferente el comportamiento de la infección por SARS-CoV-2 en el África subsahariana que lo que es en otros lugares del mundo. Otra conclusión de esto es que entre mejor sea el estado inmunovirológico, podría mejorar los desenlaces clínicos. Y aquí vuelve a ser válida la pregunta, ¿qué tan lejos estamos de esta meta del 90-90-90? Es decir, estamos dejando gente sin, digamos, progresar o empeorar desde el punto de vista de la infección por el VIH que podría ahorrarnos mortalidad o cuadros graves en COVID. Finalmente, considerar otros factores de riesgo para complicaciones y oportunismo y definitivamente el mensaje probablemente más importante cada vez que hablamos de VIH y cada vez que hablamos de pandemia y cada vez que hablamos de inequidad es tratar de luchar contra el estigma y principalmente las barreras de acceso. Como reflexión final, esta frase de la directora de UNUSIDA básicamente lo que nos invita es a hacer más universal la salud, aprender de las experiencias previas, aprender de la epidemia del VIH y no repetirla con COVID-19. Es probable que eso cambie los desenlaces clínicos de nuestros pacientes y les permitimos romper el estigma y romper las barreras de acceso. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias al doctor Osorio por su conferencia, muy interesante y muy clara.